Muy bien, vamos al libro de Marcos en esta tarde. Muy bien. En el libro de Marcos, entonces, en el capítulo 8, encontramos al Señor Jesucristo hablando con sus discípulos. Encontramos esta misma historia en el libro de Mateo capítulo 16, en el libro de Lucas capítulo 9 y en Marcos capítulo 8. Esta misma historia la podemos encontrar en estos tres libros de los evangelios. Y en este momento el Señor Jesucristo está, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, de que le era necesario morir. Ya les empieza a declarar que era necesario que el Cristo padeciera, que sea muerto y que resucite al tercer día. En ese momento, en Mateo 16, les pregunta: ¿quién creen ustedes? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento Pedro, siempre el que habla, ¿no? Pero en este momento estaba guiado por el Señor. En ese momento Pedro habla y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo le hace una declaración: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. No estaba hablando de que Pedro iba a ser el fundador de la iglesia, sino que la roca, ¿quién era? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién era la roca? ¿Quién es la roca en la Biblia? Cristo. Sobre esta roca, el fundamento, el cimiento, el comienzo de la iglesia, ¿quién es? Cristo mismo. Por eso es que la iglesia no es una institución creada por hombres, sino que es creada por Cristo mismo. Una iglesia de Cristo. Cuando notamos en esta declaración, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, era otra cosa Pedro. Pero un poquito más adelante, en el mismo capítulo, el Señor Jesucristo le empieza a confesar, a mostrar y a decir de que le era necesario sufrir la muerte. Y Pedro dice que se lo lleva aparte y comenzó a reconvenirle, ¿sí o no? Comenzó a decirle: no, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Ten compasión de ti. ¿Por qué? Porque al morir en la cruz era una muerte cruel, era la pena de muerte en ese momento. Y nos dice entonces ahí en Mateo capítulo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, después de esta declaración, que estuvo re bien, ahí nomás, después de esta declaración dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, esto no te tiene que pasar. Tú eres el Cristo, recién me preguntaste quién era, para mí eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo le va a pasar esto a Dios? Y en el versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y le dice el por qué: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta es la declaración que el Señor Jesucristo le hace a Pedro. La voluntad de Dios es que el Cristo, ¿qué tenía que pasar? Padeciera, muriera en la cruz y resucitara el tercer día. Y sabemos por qué es que el Cristo necesitaba ir a la cruz: para pagar por los pecados de la humanidad.
dice el justo Jesucristo pagando el precio por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Estás apartado de poder acceder a la gloria de Dios. No merecemos el cielo, no podemos acceder al cielo. Y si hoy fuera el último día de nuestra vida, ¿dónde iríamos si no al cielo? Según la Biblia, al infierno. Son dos lugares. Pero Cristo vino a este mundo para pagar el precio por tus pecados y los míos. Y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice Juan 3:16, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Pedro está queriendo realmente truncar o obstaculizar los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro estaba pensando en los planes o en la mira de los hombres. Dice, ¿por qué no pones la mira, dicen, las cosas de Dios, sino en la de los hombres? El mismo Señor Jesucristo se lo declara. Cuando vemos en este entonces del libro de Mateo, dice versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y ahí sí sígame. Esta declaración lo vemos en estos tres evangelios donde aparece esta historia. Y podemos pensar en esto. Esta declaración del Señor Jesucristo, ¿es para todo creyente o para algunos nomás? ¿Es solamente para pastores o para aquellos que han creído en Jesucristo y que realmente el llamado de Dios es a seguirle? Algunos piensan, no, esto es para algunos, esto es para los líderes, esto es para los que quieren enseñar la palabra de Dios. No, es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, yo me imagino que hoy si han venido a la iglesia es porque están viniendo en pos de Cristo, están buscando de Dios, ¿sí o no? Todos necesitamos de Dios, cada uno de nosotros. Y muchas veces venimos a la iglesia porque hay algo que está pasando y necesitamos una palabra de Dios. Una palabra de ánimo, una palabra de afirmación, algo que Dios nos esté mostrando, nos esté indicando a través de su palabra. Tal vez hay algo que no entendemos y que Dios a través de su palabra nos muestra, nos revela y podemos realmente obedecer a Dios y poder tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero eso no es el todo del hombre, sino que el Señor Jesucristo en los planes eternos de Dios era salvar a la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Es el plan de Dios, poder salvar a la humanidad a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, el justo por los injustos. ¿Cómo se aplica a mi vida? Cuando reconozco que soy un pecador, porque ¿para qué voy a necesitar alguien que me salve si no estoy en problemas? Si estoy cómodo en casa, con aire acondicionado, mirando Netflix, cómodo, no necesito que nadie me salve. Ahora, si se te está prendiendo fuego la casa, vas a querer un bombero, ¿no? Que te ayude, que te apague el fuego y que te rescate si no podés salir del problema. Muchas veces venimos al Señor con un montón de problemas. Y realmente necesitamos entender esto. La primera necesidad de todo ser humano es que aceptar a Cristo como su único Salvador. Recibir la salvación que Dios ofrece, porque estamos en peligro, en un peligro inminente. Y ese peligro se llama el pecado. Y si morimos en nuestros pecados sin arreglar nuestra situación con Dios, sin reconciliarnos con Dios, no vamos a tener vida eterna, no tenemos salvación, no va a haber un juicio favorable a nuestras vidas. En Hebreos 9:27 dice, y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. ¿Estás listo para el juicio? Si encararas a Dios en un juicio, ¿serás hallado culpable o inocente de tus pecados? Y si realmente somos todos culpables, pero ¿quién pagó por tus pecados? La justicia se aplica de que alguien debe pagar por nuestros pecados. Por eso es que necesitamos un Salvador, por eso yo pongo mi fe en Jesucristo como mi único Salvador. Lo que Él hizo en la cruz, derramar su sangre en la cruz, fue suficiente. Pero eso es algo que debe ser de fe. Creer a la palabra de Dios.
¿Y cómo se aplica a mi vida? Arrepintiéndome de mis pecados, creyendo en Cristo como mi único Salvador y pidiéndole que me salve. Y Dios ve tu corazón si eres honesto o no. Pero si eres honesto y sincero y te arrepientes de corazón, Dios te hace, dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, Él quiere salvar al mundo. El Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar al mundo entero, no para algunos. No algunos escogidos ahí, que dicen algunos que Dios escogió a algunos sí y a otros no. A todo aquel, dice la Biblia. ¿Cuántas veces podemos ver en una concordancia que dice todo aquel? Fíjense cuántas veces dice todo aquel. Todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Quién está excluido ahí? ¿Usted? ¿Yo? Todos estamos incluidos en la salvación de Dios, si te arrepentís y crees en Él como tu único Salvador. Cuando miramos entonces el libro de Marcos, en el capítulo 8, nos habla la palabra de Dios. Perdón, vayan a Marcos, yo les voy a contar algo de Mateo. En Mateo 16, 27 dice 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El premio máximo que usted podría recibir, ¿qué sería? Ser dueño del planeta Tierra, ¿o no? ¿Quién es dueño del mundo? ¿Qué hombre? Ninguno. Ni el hombre más rico del mundo es dueño del mundo. Pero si ese fuera el premio supremo del hombre, sos dueño del planeta Tierra, ¿sí? Toda la riqueza. No tenés problema de gastar porque el mundo es tuyo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve tener el mundo entero? Y cuando morís, perdiste tu alma. Eso es lo que dice este pasaje. ¿De qué aprovechará? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? ¿Qué pago podrá dar el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá, dice Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, dice. No dice que la salvación es por obras, pero un día va a venir y va a pagar a cada uno por sus obras. La pregunta es, si eres un hijo de Dios, ¿estás haciendo obras buenas para el Señor? Lo que nos habla el libro de Marcos, nos habla de la misma historia, y en el capítulo 8, versículo 34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos. Había más personas. Anteriormente, en el libro de Marcos, el Señor Jesucristo hizo un milagro. Alimentó a 4.000 personas. Anteriormente a esas 4.000 personas hubo otro milagro parecido, donde el Señor Jesucristo alimentó a 5.000 personas. Y fue un milagro realmente extraordinario porque había pocos panes, pocos peces, y el Señor, orando, multiplicó la comida y hubo alimento para todos. Cuando pasó el milagro de los 5.000, pasó algo interesante. La gente empezó a seguirlo. Empezó a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo más, las multitudes. ¿Pero para qué? Para que el Señor les haga un asado. Iban por la comida. Y el Señor les dijo, ustedes vienen por esto en realidad, no vienen por mí. Y cuando les habló duramente en cuanto al propósito por el cual el Señor venía, muchos de sus seguidores dejaron de seguirle. Y el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿acaso ustedes también se van a ir? ¿Quieren irse también ustedes? Y Pedro, otra vez hablando, le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces los discípulos siguieron. Pero en este capítulo 8, ya después del segundo milagro de multitudes comiendo, de milagro de alimentación, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo el capítulo 8, versículo 34, si alguno quiere venir, mi pregunta en esta noche es, ¿quieres venir al Señor? ¿Quieres venir al Señor para seguirle? ¿Quieres venir al Señor para buscarle? ¿De verdad? Muchos buscan lo suyo propio. Y muchos usan al Señor,
quieren, entre comillas, quieren usar al Señor para buscar lo suyo propio, no quiere decir de que uno no puede venir a la iglesia a buscar de Dios porque tiene algo importante para pedirle a Dios, por su familia, por algún problema personal. Eso está bien, hay que orar por las dificultades, por la salud y por todas las cosas que usted quiera. Pero algunos vienen interesadamente a buscar a Dios como si Dios fuera el que debe resolverle los problemas. Pero en este pasaje no trata de eso el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto quiere decir, si alguno quiere realmente ser parte de mis planes, si alguno quiere ser parte de mi reino, si alguno quiere realmente ser parte de la obra que Dios está haciendo, ahí dice a la multitud y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Hay un precio a pagar para seguir a Dios? Hay un precio. Y la cosa es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué recae en negarnos a nosotros mismos? Dejar cualquier cosa que Dios te diga que dejes. ¿Por qué? Por hacer su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En su palabra. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor Jesucristo, pero mis palabras nunca pasarán. Todo lo que conoces se va a terminar un día, pero estas palabras que están en este libro no van a pasar nunca. ¿Podés confiar en este libro más que en este mundo? Totalmente. Pero para eso se requiere fe. Se requiere también de que haya una entrega total a Dios. Algunos piensan que para seguir a Dios solamente hay que venir a la iglesia. No es eso seguir a Dios. Está bien que uno venga a la iglesia. Es algo primordial, es algo fundamental, es algo que Dios quiere que hagamos. Pero no es estar involucrado en la obra de Dios. Les dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Cuando habla de cruz, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? En ese momento todos entendían lo que era una cruz. ¿Alguna vez vieron la pasión de Cristo? Sufrimiento, totalmente. Eso significaba sufrimiento y muerte. Resumiéndolo en 2 palabras. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Si hace falta sufrir por Cristo y morir por Cristo, pero yo vine a la iglesia para que me solucionen los problemas y me quieren cargar más problemas ahora. ¿Cómo es? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero por ejemplo Pedro, por eso leí Mateo, por ejemplo Pedro comenzó a reconvenirle al Señor y decirle, no Señor, no mueras, en ninguna manera no quiero que esto te pase. La idea de los judíos, ¿cuál era? Que el Señor Jesucristo sea el Mesías que iba a ser, un rey terrenal, un rey que los iba a liberar de la esclavitud en ese momento del Imperio Romano. ¿Qué mejor que venga el Mesías para liberarlos? Y estaba diciendo que tenía que morir. No te mueras. Reconozco que eres el Mesías, el Hijo de Dios, no te mueras, reiná acá, ahora. Esos eran los planes de las ideas que tenía Pedro. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso era lo que los hombres buscaban. ¿Por qué querían que el Mesías reinara? Y para que no estén bajo el yugo de esclavitud, para no pagar impuestos, para no ser maltratados. ¿Se imaginan que hoy día, mañana, nos levantamos y nos sacan la bandera argentina y nos ponen otra bandera? Nos invaden. ¿Se imaginan eso? Que nos quiten nuestra bandera, nuestra nacionalidad, que cambie, que seamos colonia o esclavos de, qué sé yo, qué otro país. Sería terrible. ¿Qué es lo que desearías todo el tiempo? Libertad. ¿Por qué lucharía la gente? Por la libertad, que hoy día la tenemos y que muchas veces la mal apreciamos. Pero cuando miramos acá, en este momento estaban bajo el yugo de esclavitud romana. ¿Qué mejor que el Cristo viniera a reinar? ¿Qué era lo que quería la gente? Señor, sálvanos. Sí, ven Señor, pronto. Pero cuando miramos en este pasaje, dice el Señor, ponen las cosas, la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios.
Muchas veces ponemos la mira en las cosas de los hombres, en vez que poner la mira en las cosas de Dios. Somos terrenales, somos carnales, dice la Biblia, porque nos fijamos en las cosas de hoy, en las cosas que nos afligen hoy. Y solamente queremos quitar ese dolor y estar tranquilos, sin problemas, viviendo lo mejor posible porque Dios nos supla. Y vivir sin problemas, como las generaciones de ahora, ¿no? Voy a ser mejor padre que mis padres, porque les voy a dar a mis hijos todo lo que mis padres no me dieron. Y el pibe sale más malcriado. Y los padres se quedan preguntando, ¿y cómo hicieron mis padres para criarme? Y yo mirá lo que hice. Un monstruo están criando. Desobediencia, falta de respeto, no obedecen las autoridades, no les importa hablar mal en público, no se avergüenzan de nada. ¿Por qué? Este gobierno fue el culpable. No, el problema está en casa. ¿Por qué? Porque le dan de todo a los chicos y no hay disciplina. No hay respeto en casa. Por eso no hay respeto afuera en la escuela, por eso no hay respeto en ninguna clase de autoridad. Porque en casa no se está enseñando el respeto. Y con Dios pretendemos hacer lo mismo. Que Él nos supla, que Él nos bendiga. No hay muchas predicaciones en internet que dice, da a Dios, da mucho a Dios y Dios te va a bendecir mucho. Es mentira eso. No dice la Biblia acerca de eso. No habla la palabra de Dios de que Dios va a hacer todo en cuanto se te ocurra, Dios te lo va a dar. Dios te va a dar lo mejor, porque Él es un Padre celestial perfecto. Y cuando miramos la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, esa es la invitación. ¿Querés venir a Cristo? ¿De verdad? Que Dios esté, la presencia de Dios esté en tu vida, que tu vida sea llena de Dios, de la plenitud de Dios, llena de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo esté llena tu vida del Espíritu Santo de Dios. ¿Querés eso en tu vida o solamente que el Señor te sea el genio de la lámpara, no? Señor, quiero mis 3 deseos. Y el primer deseo es que quiero 3 deseos más. Así no se termina más el deseo. Cuando miramos en este capítulo de Marcos, capítulo 8, dice, versículo 34, 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿sí? Todo aquel sería, ¿no? Cualquiera. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del, ¿qué cosa? Del Evangelio, del llevar las buenas nuevas, de realmente cumplir con la obra que Dios quiere hacer en este tiempo. Si realmente invertimos, no es un gasto, invertimos nuestra vida en el Señor Jesucristo y en el Evangelio, dice, la salvará. No está hablando de salvación acá, ¿sí? No hay nada que puedas hacer para ser salvo, solamente creer y arrepentirte de tus pecados. Pero acá está hablando de recompensa o pérdida en realidad. Un día el Señor va a venir y va a pagar a cada uno según sus obras, dice. Y cuando vayas a dar cuenta a Dios como su hijo, vas a acercarte a Dios con gozo, con alegría, dando buenas cuentas, o vas a estar avergonzado porque no das buenas cuentas. No fuiste fiel, no te importó los planes de Dios, solamente las cosas de los hombres. Cuando miramos en este pasaje nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 32, vamos a ir allá, Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, versículo 31 dice, así que no temáis, dice, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos, dice, hablando del sustento de Dios. Versículo 32, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, y en esta noche una de las cosas que te pregunto, ¿confesás a Dios delante de los hombres? ¿Está en tus palabras, en tus pensamientos el Señor?
y lo confesás abiertamente, sin vergüenza, no es que sos un sinvergüenza, ¿no? Sino sin ningún tipo de vergüenza. Vas a la iglesia y agacha uno la cabeza y ojalá que no se den cuenta que voy a la iglesia. Ahí está, el bautista. Amén, gloria al Señor. Me pueden identificar como bautista. Dice, cualquiera pues, el Señor Jesucristo, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de... ¿Quieres que el Señor Jesucristo te reconozca delante de su Padre? Piensen en esto. Esta vida, ¿cuánto puede durar una vida humana común, normal? ¿70, 80? Ojalá andando bien, ¿no? Sí se cuida. Esto es todo lo que tenemos, esta vida es todo lo que tenemos para poder darle gloria a Dios, para poder llevar adelante sus planes, para poder ir en pos de Él. Esta es la vida toda la que tenemos. ¿Y en qué vas a gastar o invertir tu tiempo? ¿En ir en pos de Cristo o en malgastar tu tiempo? Y dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres. ¿Confesás a Cristo delante de los hombres? Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, ¿confesaste a Cristo como tu Salvador delante de los hombres? Dice, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Cristo mismo te va a honrar por confesarlo a Él en esta vida, en este mundo perverso, lleno de pecado. Dios te va a honrar. Porque vas a encontrar un montón de oposición, un montón de gente que no va a querer ni escucharte hablar, pero ahí vas a estar con mucho orgullo levantando en alto la palabra de Dios y decir, yo soy un hijo de Dios. Necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador. Necesitas arrepentirte de tus pecados y confesar a Cristo como tu Salvador. Y no importa si la gente escucha o no escucha, Cristo te va a honrar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice mi Señor, que por confesarle delante de los hombres, Cristo un día me va a honrar delante de su Padre. No lo merecemos, pero así dice su palabra. ¿Le confesás delante de los hombres? ¿Quién se bautizó acá? A ver, con orgullo, levante su mano. ¿Se han bautizado? ¿A quién confesaste delante de los hombres con tu bautismo? A Cristo. Le confieso delante de los hombres que he recibido a Cristo como mi único Salvador y no me avergüenza. ¿Es algo difícil mojarse? ¿Sumergirse en agua? Si no estamos dispuestos a sumergirnos, a hacer el primer paso de obediencia, mucho menos vamos a estar dispuestos a morir por Cristo. Mucho menos vamos a estar dispuestos a pasar vergüenza, no que vamos a hacer nos vamos a avergonzar nosotros, sino de que otros van a querer causarnos vergüenza por el nombre de Cristo y seguir levantando en alto la palabra de Dios. Dice este pasaje en Marcos capítulo 8, versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovecha el hombre? Todas las riquezas o todo lo que usted puede desear. Amor. A mí me decía mi abuela, salud, dinero y amor cuando estornudaba. Ahí está. Salud, dinero y amor. ¡Wow! Cada vez más largas las bendiciones. Y todo ese, prestan atención, todo buscar estas cosas. No está mal. Pero recuerden, estas son cosas de los hombres. Si Dios te bendice, gloria al Señor. Pero si padecemos ciertas cosas como Pablo cuando tuvo su aguijón en la carne, ¿qué es lo que le dijo Dios? 3 veces rogué a Dios que quite este aguijón en mi carne. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No importa en la situación en la que estemos, podemos darle gloria a Dios, pero depende qué hay acá en nuestro corazón. Si está en la mira en las cosas de los hombres o en los planes de Dios. ¿Está tu mira en las cosas de Dios? Si está tu mira en las cosas de Dios, no te vas a avergonzar del nombre de Cristo y no te vas a avergonzar de compartir el Evangelio con otros.
Porque este pasaje nos dice, si alguno se avergonzare, ¿de quién? De mí y del Evangelio, ¿no? Nos dice este pasaje, versículo 37, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Te avergonzás de Cristo? ¿Te avergonzás de la palabra de Dios, de la palabra del Señor? Eso es algo que debe ser de importancia para tu vida. ¿Venís en pos de Cristo? Amén. Sí, estoy viniendo a buscar de Dios. Bueno, pero ¿con una mira terrenal o con una mira puesta en los planes de Dios? Porque dice este pasaje, el Señor Jesucristo mismo está diciéndolo claramente y sin duda. Porque, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí, ¿te avergüenzas del Señor? Vergüenza quiere decir que no querés que te relacionen con esa persona, no querés que te relacionen con ese nombre. Muchas veces vemos películas que los chicos que van ya a la escuela no quieren que los padres lo dejen 2 cuadras antes, ¿no? Y hay muchos chistes de esto, ¿no? Sí, lo dejaron 2 cuadras atrás y lo llevó el papá, la mamá y el hermano. Y dice, no, papá, déjame 2 cuadras atrás. Porque tengo que llegar solo a la escuela. Pero no sabía ni tomar el colectivo la persona, ¿no? Y los padres lo llevaron por todo el camino del colectivo para que no se perdieran, ¿no? Qué amor los padres, ¿no? Pero el hijo ingrato se avergüenza de los padres porque no quiere que los otros compañeros nuevos o viejos vean que los padres lo están llevando a la escuela. ¿No es así? ¿No pasa eso, padres? No, que no me vean junto con vos. Eso es vergüenza, tener vergüenza. ¿De quién? De los padres. Por X razón. Y esta historia termina con que la persona, el estudiante, llega a la puerta de la escuela y atrás viene el auto de los padres con el hermano y yo qué, tocando bocina. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Feliz día! ¡Primer día de escuela! ¿Qué sé yo qué? Y la avergonzaron ahí delante de todo el mundo. ¿Te avergüenzas del nombre del Señor Jesucristo de esta manera? No quiero que en mi trabajo, no relaciono trabajo con religión, ponele. No asocio evangelio, mi creencia, mi fe con la familia, porque ya sé cómo son y se me van a poner a cargar, me van a empezar a decir cosas. No voy a confesar a Cristo delante de mis amigos, de la gente que conozco, porque no quiero pasar vergüenza. ¿Te avergonzás de Cristo? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación, en esta vida, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Dios está viendo, Dios está mirando a los hombres todo el tiempo y sabe qué hay en nuestro corazón. Si nos interesa compartir el Evangelio o no nos interesa. Si nos interesa el Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, ¿te interesa lo que Él hizo? ¿Valorás el gran amor que Dios te ha mostrado? ¿Qué pasó el Señor Jesucristo? Lo avergonzaron públicamente, sacaron su ropa, lo azotaron, le dieron golpes de puño, lo escupieron en la cara, le arrancaron la barba, le dieron 40 azotes menos 1, lo hicieron cargar la cruz, caminando hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Lo dejaron ahí colgado, lo injuriaron, le dijeron, si eres el Cristo realmente, bajate de ahí, mostranos y salvate y ahí te vamos a creer, provocándolo todo el tiempo. ¿Y sabes por qué hizo eso el Señor Jesucristo? ¿Y sufrió vergüenza? Por amor a ti y a mí. La pregunta es, ¿te avergüenzas de la cruz de Cristo? Él lo sufrió por amor a ti. Él lo sufrió por amor a ti. Porque si Él no iba a la cruz, cada uno de nosotros estamos perdidos a la condenación eterna.
Y solamente es gratuita la salvación, no hay que pagar nada, solamente creer y arrepentirnos sinceramente y creer en el único que salva. ¿No es suficiente gratitud esa para vivir una vida por Cristo sin avergonzarnos y confesándole a todo el mundo? ¿No dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo? ¿No deberías estar mostrando a Cristo en tu vida? Pero dice el Señor, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, es importante, mis palabras, no tus palabras, las palabras de Cristo. Si te avergonzás de las palabras de Cristo, el Señor mismo, un día, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de Él. Esto es una decisión muy personal. Si te avergüenzas del nombre de Cristo o no, o si le vas a confesar delante de los hombres. Dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Este es el momento donde Pedro niega al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? 3. Y dice, ¿no? El versículo 74, entonces comenzó a maldecir, porque ya le preguntaron, dice, ¿tú incluso hablas como uno de ellos? El 74 dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Luego el Señor le dio otra oportunidad. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Le dio una tarea para hacer. Y desde entonces Pedro nunca más negó el nombre del Señor Jesucristo. Se enfrentó a los mismos que mataron y crucificaron al Señor, a ellos mismos en el libro de Hechos. Los confrontan y les dice, ustedes mataron, negaron al Señor Jesucristo. Ustedes lo negaron. Y con la predicación de Pedro, 3.000 personas recibieron a Cristo como su Salvador. Pero es necesario que confesemos al Señor delante de los hombres. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor Jesucristo si no hay quien lo confiese como su Salvador? La obra de Dios es que nosotros le confesemos. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que vengan a los pies de Cristo. ¿Te interesan los planes de Dios? Si le has recibido como tu Salvador, ¿te avergonzás de Él? ¿Te avergonzás de sus planes? ¿Te avergonzás de su palabra? De su palabra, la Biblia, ¿no? ¿Te avergonzás? ¿O le confesás a los demás que eres un hijo, una hija de Dios y que ellos necesitan recibir la misma salvación que tú recibiste un día? Porque un día daremos cuenta, y la pregunta es si daremos cuentas buenas o malas. La pregunta es, ¿el Señor me va a confesar a mí delante de su Padre? ¡Qué honor! ¡Qué bendición! Que no merecemos, pero que Dios lo prometió. Yo sí quiero confesarle a Dios delante de los hombres. ¿Usted? Y en Marcos entonces, perdón, 2 Timoteo 1:12, y ahí concluimos. 2 Timoteo 1:12. Pablo le está hablando a un pastor joven y le está animando a poder seguir a Dios fielmente. Y en el versículo 6 del capítulo 1 de 2 Timoteo dice, por lo cual te aconsejo, ¿sí?
esto es una decisión personal, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, dice la palabra de Dios, del testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo. Antes, sé partícipe de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa asimismo padezco estas cosas. ¿Qué cosa estaba padeciendo Pablo? Cárcel. Padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que el Señor me dará salvación en aquel día. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás segura de que un día estarás en la presencia de Dios por toda la eternidad? Eso es lo primero que Dios quiere que resolvamos, nuestra salvación. Seguido a la salvación, Dios quiere una entrega total. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿querés tomar a Dios en serio? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando le seguimos a Dios de verdad, no negándole a Él ni a su palabra en cuanto al Evangelio, y confesándole delante de los hombres, dice, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Estás segura de en quién cree? Que es poderoso Dios para guardarnos, que es poderoso Dios para cuidarnos y para guardar ese depósito eterno para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no darle la gloria a Él cada día de nuestra vida? ¿En qué sentido? En no negarle a Él delante de los hombres y en confesar el Evangelio delante de los hombres también, para que muchos se salven, para que usted pueda ser un testimonio vivo, para que otros puedan conocer a Cristo como su Salvador. La iglesia no está para ser un club de amigos, sino para que este mundo se arrepienta y conozca el mensaje del Evangelio y muchos se salven por la palabra de cada uno de sus testigos fieles que toman en serio la palabra de Dios, que les vale mucho el sacrificio de Cristo y que no se avergüenzan del nombre del Señor Jesús ni de la palabra de Dios. ¿Cómo está hoy entonces tus decisiones o tu vergüenza? ¿Tenés vergüenza de Cristo? Cambia esa decisión. Toma la decisión de seguirle, de ir en pos de Cristo, verdaderamente y sinceramente, y no negarle y poder confesarle delante de los hombres, para que Él un día te recompense delante de su Padre reconociéndote. Este fue un fiel seguidor mío. Que Dios pueda decir esas cosas, esas palabras delante de nosotros. Qué honor y qué gloria nos esperan. Pero la decisión es de usted. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, en especial por cada uno de los que hoy están escuchando. Ayúdanos, Señor, a poder realmente no tener vergüenza, no tener temor. Que tú nos des ese valor, ese denuedo, Señor, como dice tu palabra, para poder confesarte delante de los hombres. Y que tú nos des palabras, Señor, también para poder testificar a otros, para que te conozcan a ti como único Salvador y que te reciban, Señor, en sus corazones como tu único Salvador, Padre. Te pido, Padre, de que nos ayudes en medio de las dificultades, que podamos dejar, Señor, los pensamientos y deseos que este mundo tiene y poder poner la mira en las cosas de Dios, Señor, y no en las de los hombres. Te pedimos, Padre, de que nos bendigas,
que nos ayude, Señor, a poder testificar y hablarles, a confesar a Cristo en esta semana, Señor, a las personas que conocemos y poder, Señor, invitarlos a conocerte a ti como único Salvador. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, buenas noches.